Supongamos de que tenemos el talento para la música, para crear música, para ejecutar algún instrumento o para hacer canciones. Y quisiéramos verlo esto como ya no como un hobby, como algo que lo hacemos en nuestro tiempo libre, sino que algo que nos genere algún ingreso y de alguna u otra manera nos permita tener una carrera profesional como músicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, pues obviamente, es el producto bruto, que es el crear la música, el crear las canciones. ¿Qué pasa si no tenemos esa capacidad? Podemos contar con otros actores externos, en este caso con compositores, con letristas, con personas que nos ayuden a crear las letras de las canciones, compositores que nos ayuden a crear y a componer las melodías y la música, hacer que todo suene de la manera más armoniosa y adecuada posible. Y bueno, y podemos tener cantantes. Imagínense en nuestro caso, en mi caso particular, yo soy un productor y disc jockey, no soy cantante, entonces trabajo con otros cantantes, con otras gentes que se dedican a cantar ya sea sus propias interpretaciones o las de alguien más. Digamos, ya tenemos las canciones, ya tenemos la música hecha. ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso que nos toca es grabarlas. Para eso necesitamos obviamente de un estudio de grabación, o en la actualidad con la accesibilidad y lo fácil que se ha vuelto la tecnología, y también incluso los tutoriales que podemos aprender de cómo grabarnos, mezclarnos y producirnos en nuestro propio hogar, lo podemos hacer. Podemos, con recursos bastante mínimos, podemos tener un home studio o un estudio casero. Bueno, digamos que ya nos grabamos, ya nos producimos, pero si quisiéramos hacerlo de una manera profesional, vamos a un estudio de grabación profesional y tenemos que contar no solo con el estudio de grabación profesional, sino que también con el ingeniero de grabación y el ingeniero de mezcla. Es la persona encargada en un estudio adecuado para poder sonar como nosotros queremos. Terminamos el producto, lo grabamos, y ¿qué es lo que hacemos con las canciones al tenerlo? Antiguamente las discográficas o las disqueras o major labels que se le llaman, prácticamente asumían toda la labor del artista. Lo descubrían, lo pulían, lo grababan, lo producían, lo promocionaban, lo mandaban a hacer giras y prácticamente hacían que el artista solamente se dedicara a su arte. Las disqueras independientes han venido a suplir mucho las labores que antiguamente hacían las discográficas. En este caso es grabar a los artistas, promocionarlos, producirlos, conseguirles contratos discográficos o de conciertos o de promoción, etc. Muchos artistas en la actualidad también toman su arte en sus manos, y eso es algo totalmente válido, solo que implica tener un poco más de trabajo y dedicarse a muchas cosas que tenemos que prestarle atención a nuestra carrera si queremos verlo esto de una manera profesional. Y es, digamos, el aspecto contable. Necesitamos a veces contar con un contador que nos ayude a ver toda esta parte que tiene que ver con los pagos, con los pagos que recibimos, con los pagos que tenemos que hacer, las obligaciones que tenemos. En este caso en Guatemala hay que pagar también impuestos, y aunque sea como artista, pues también tiene que velar por eso. La otra cuestión que necesitamos también tener a nuestro lado es un abogado, es una persona que nos ayude a velar por los contratos, ya sea los contratos que hagamos con los músicos o compositores, participantes dentro de una sola canción como en un solo disco. También el abogado nos va a ayudar a generar los contratos. Cuando tenemos presentaciones, también va a ser la persona que nos va a ayudar a ser el intermediario cuando estemos con una discográfica. Obviamente eso, además de contar con un manager. La gracia de tener un manager personal, pues prácticamente un manager es el mano derecha del artista. Es una persona que confía ciegamente en la capacidad del artista y lucha por los intereses del artista. Todo lo que tenga que ver, ya sea desde la capacidad creativa, la capacidad económica y el impacto que pueda tener ¿verdad? O sea, un manager va a ser la persona que se va a dedicar netamente a velar por absolutamente todos los intereses de la persona y del artista como tal. Si tenemos esto de nuestro lado, muchas de las cosas ahora las podemos hacer de alguna u otra manera nosotros mismos. Ya las discográficas, antes el papel que hacían era parte de todo esto que mencionamos anteriormente. Se dedicaban también a vender los discos, a distribuirlos adecuadamente en las distintas disqueras o tiendas de discos. Lastimosamente en los últimos años los discos físicos como tal han disminuido. Por ejemplo, el CD, si nos damos cuenta, prácticamente ya murió, aunque todavía se sigue sacando CDs. El vinilo ha sido uno de los artefactos que de alguna u otra manera por los melómanos se ha mantenido bastante vigente en los últimos años. Todavía se siguen sacando vinilos. Incluso ahora se ha dado una opción de que el vinilo se vuelve no solo un objeto de culto, sino que también
una opción para que las personas puedan tener algo de valor y calidad que sea mínimo, porque ya se sacan en ediciones más limitadas. Digamos, este era el trabajo que antiguamente hacían las discográficas, todo este proceso, ahora uno lo tiene que hacer si uno es artista independiente o si está una disquera independiente, prácticamente asumen esta labor. Pero la otra cuestión que podemos hacer ahora es subir nuestra música a las plataformas digitales. En la actualidad es como mayormente se consume música en plataformas digitales. Ya mencionamos las más comunes, ¿verdad? iTunes, Spotify, Deezer. En Guatemala tenemos Claro Música, Tigo Música, y existe una infinidad más que se dedican a eso, Bandcamp, SoundCloud, YouTube como tal, etcétera. Y han surgido nuevas instituciones, empresas que se llaman agregadores. Prácticamente una agregadora digital lo que hace es, cuando nosotros tenemos nuestra música, ya pasamos todo este proceso de grabarlo y tenemos el disco, por así decirlo, el producto final, el álbum, y lo queremos subir a estas plataformas, nos abocamos a una agregadora. Una agregadora lo que nos va a ayudar es a registrarlo en todas estas plataformas de streaming y también de venta de música. También las agregadoras en muchos casos van a asumir el papel de publishing, o sea que se van a estar dedicando también a ver el tema de derechos de autor y derechos conexos en distintas regiones en el mundo en donde se escuche la música. Ellos van a velar por eso, obviamente por el tipo de instituciones que son. Todas esas instituciones, las de regalías y derechos de autor, siempre son instituciones privadas y por lo tanto cobran un porcentaje. Por lo regular ese porcentaje no tiene que exceder más del 20%, o sea, quiere decir que el 80% restante se tiene que ir directamente al artista. Esas son las distintas opciones que tenemos ahora para poder ser músicos profesionales. Y obviamente necesitamos tener con el apoyo de un equipo de gente que nos ayude a crear una imagen visual, ya sea nuestra fotografía, la imagen que tenemos que tener como artista, los videoclips que se manejan, las redes sociales, una persona que se dedica que esté encargada de dedicar a vendernos a nosotros como artistas y nuestro producto. Pero en esencia estas son todas las cosas que nosotros necesitaríamos cumplir y los pasos que tenemos que hacer para llegar a ser músicos profesionales, sin olvidarnos obviamente de que tenemos que registrar siempre nuestras obras. Las tenemos que registrar en el registro de la propiedad, en las distintas sociedades de derechos de autor y gestión colectiva que hay en Guatemala y que hay en varios lados del mundo. Podemos estar inscritas en absolutamente en todas las que nosotros querramos, porque estas instituciones son de carácter privado y esas lo único que van a hacer es van a estar velando por la gestión y la recaudación de todo lo que nuestra música genere a nivel económico en todo el mundo y en donde sea que esté disponible.